Bien, bienvenido al curso de soporte vital básico para mascotas o para animales de compañía. Mi nombre es Alonso Sayer, soy médico veterinario y me especializo en dos áreas fundamentales. Yo voy a ser el profesor de este curso. Me especializo en dos áreas fundamentales. Una de ellas es la atención prehospitalaria y otra es la medicina veterinaria de catástrofe y desastre. Son dos especialidades bastante poco conocidas en nuestro país, pero es parte de, entre otras actividades, dentro de las que he realizado más o menos por los últimos 12 años. Por otro lado, soy un bombero voluntario, lo que me permite trabajar mucho con emergencias de atenciones prehospitalarias de mascotas a diario, quemadas, intoxicadas por monóxido de carbono, intoxicadas por gases de cianuro, de distintos tipos, traumatizados, politraumatizados, caídos de altura, atropellados. Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, también soy punto focal estratégico subrogante de la Mesa de Gestión de Riesgo de Desastre de la Dimensión Animal, mesa que nace al alero de la ley Cholito o de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Esta ley en su artículo 38 establece que será la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, la encargada de trabajar en protocolos de rescate de animales de compañía ante desastre. Eso dice la ley, el artículo 38, lo pueden buscar y leer. Y el amparo de esa ley, de ese artículo 38, el año 2017, se creó una mesa que ya se había creado de manera informal el año 2015, en marzo del 2015, 23, 24, 25 de marzo del 2015, cuando ocurren los aluviones de Atacama, y se crea por primera vez, o se le da cabida a lo que tiene que ver con la evacuación animal, el rescate de los animales, y se crea una mesa informalmente, que de alguna manera ONEMI la acoge, pero sin mucha formalidad. Esta mesa se formaliza en el año 2017 y el año 2018, luego de la promulgación de la ley de tenencia responsable, ley Cholito, se le da una formalidad, aparece una resolución exenta de ONEMI donde se nombra esta mesa y se le da ciertas funciones, como ella, generar decálogos, generar procedimientos de atención, protocolos de rescate y generar los planes nacionales, regionales y locales de rescates animales. Y se le da una estructura y una orgánica y se incorpora a profesionales del área de los animales a nivel de la gestión de emergencias. Y por lo tanto, el día de hoy, cuando hay una gran emergencia donde hay que evacuar a muchos animales, como un incendio, como un aluvión, como una erupción volcánica, hoy día sí, el mundo animal o la dimensión animal está incorporada dentro de la gestión de riesgos. Tiene un representante que va al COE, al Comité Operativo de Emergencias, que va al edificio de la ONEMI, tiene un representante operativo que se moviliza al área afectada, y existe una orgánica, ¿ya? En mi caso, yo soy punto focal estratégico, lo que quiere decir es que cuando hay una emergencia y un desastre de estas características, mi función es movilizarme al edificio de ONEMI en calle Bochef y ser parte del comité de operaciones de emergencia, donde determinamos qué hacer o cómo gestionar los recursos para poder evacuar animales, ya sea mascotas, animales de producción, de traspatio, de ganadería. Por lo tanto, hoy día hay una orgánica muy incipiente, pero que hay que fortalecerla, ¿ya? Y por lo tanto hoy también cumplo ese rol. Por lo tanto, el contexto de lo que vamos a hablar durante todas las lecciones del curso es el contexto, un contexto de emergencia, un contexto de evacuación de animales,
un contexto de atención prehospitalaria y de atención principalmente en catástrofes, en desastres, en grandes emergencias, donde vamos a tener distintos animales. El curso puntualmente se refiere a animales de compañía, pero donde podemos tener animales de compañía lesionados, que hay que atender, que hay que evacuar, eso es fundamental también, y que hay que hacerlo con la seguridad tanto para el animal como para el respondedor o el rescatista. Y el público que toma este curso es un público amplio. Hay médicos veterinarios, hay técnicos veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria, como también primeros respondedores, miembros de ONG, bomberos y personas que trabajan o tienen animales. Y la verdad que justamente es un curso que está pensado para eso. Probablemente, evidentemente, algunos van a poder hacer más funciones que otras, pero está pensado en un público súper amplio. Y probablemente, mientras fortalezcamos las capacidades de cada uno de esos públicos, vamos a permitir mejorar obviamente la evacuación, la atención de animales, el tratamiento final de animales de compañía en caso de estas situaciones. Una persona que a lo mejor solo trabaja con animales o que tiene o dueños de mascotas o adiestradores de mascotas, probablemente no va a poder hacer una maniobra invasiva, pero sí va a poder ayudar, contener, evacuar, o incluso saber que cuando el veterinario que esté presente cambie la estrategia o haga algo, haga una maniobra, yo tengo que cambiar mi forma de hacer las cosas, y eso es súper importante. Simplemente para entrar en materia, cuando el veterinario que esté presente logre hacer una intubación endotraqueal, la reanimación cambia, y eso el reanimador lo debe saber. Si no es profesional del área, no importa, él va a saber que yo voy a reanimar de una manera, y en la medida que un veterinario llegue y logre establecer una vía aérea, logre entubar a un animal, yo, si yo estoy comprimiendo, por ejemplo, voy a cambiar la manera de comprimir. O si yo estoy ventilando, yo voy a cambiar la manera de ventilar. Y para eso es necesario que todos sepamos hacer una muy buena reanimación y los pasos. Por lo tanto, es un curso enfocado a distintos públicos, y cada uno va a poder hacer las maniobras más invasivas o no, obviamente, depende de sus capacidades técnicas profesionales. Y una persona que no sea profesional del área, de igual forma, va a poder hacer la mejor reanimación que puede con los recursos que tiene, y también formando parte de un equipo. Si llega una persona que puede, por ejemplo, volviendo al tema, entubar, yo sé que voy a cambiar mi forma de hacer las cosas. Y eso es lo importante, que conozcamos y sepamos la mecánica del trabajo. Todo el contexto de este curso es pensando en emergencia, en desastre, en catástrofe, y la atención prehospitalaria que podamos brindar a animales de compañía, enfocado principalmente en la reanimación cardiopulmonar, en la ventilación asistida, en la evaluación ABC, en la oxigenoterapia, y en la lección 6 también vamos a hablar de control de hemorragias exsanguinantes y de quemaduras. Todos los contenidos que están acá son los contenidos que hoy día están más actualizados en base a la muy pobre evidencia internacional en reanimación de animales de compañía. La evidencia en reanimación humana es baja, muy baja, y en reanimación animal, y específicamente en animales de compañía, es más baja aún. Por lo tanto, probablemente todo lo que hablemos es lo que más está evidenciado, pero de igual forma es una evidencia súper baja, ¿ya? Tal vez alguno de ustedes lo hace de otra manera, tal vez le resulta, sin duda, tal vez le resulta mejor que como nosotros lo vamos a enseñar, pero también vale la pena destacar que lo que vamos a mostrar nosotros es con la mayor evidencia que hay, que es muy baja, y eso lo debo decir, pero lo que está más evidenciado hoy día, actualizado hasta este año, hasta las últimas publicaciones de este año, principalmente por el Colegio Americano de Emergencias y de medicina intensiva crítica, ¿ya? Y por otro lado, lo que es control de hemorragia viene directamente de lo que es el consenso de Hartford,
la última actualización también del año pasado. Por lo tanto, probablemente, como ustedes saben, las ciencias médicas son así. A lo mejor lo que estamos hablando hoy día no va a ser lo mismo que estemos hablando en 2 años ni en 3 años. Pero lo que vamos a pasar durante todo el curso y durante todas las lecciones, y lo que está también en la plataforma y lo que está en sus manuales, es lo último que hoy día estamos hablando. A lo mejor en 3 años más vamos a estar hablando algo diferente, con evidencia suficiente como para cambiarlo. Así que hay muchas cosas que probablemente tampoco vamos a tener respuesta, y uno lo que hace es hacer el nivel más bajo de evidencia en investigación, que se llama recomendación de expertos, y decir, mira, si fuera yo lo haría de esa manera, tal vez tú lo puedas hacer igual o lo puedas hacer distinto, pero siempre amparado en los principios fisiológicos, los principios que vamos a comentar. El curso tiene 6 lecciones. La lección 1 tiene que ver con seguridad de transporte. Vamos a pasarla ahora. En 2 minutos más vamos a comenzar. Y la lección número 2, que también vamos a revisarla hoy día, es una lección de fisiología cardiorrespiratoria. Y tal vez es una lección que tiene contenido un poco más profundo, pero la vamos a también hacer súper sencilla y súper fácil. Y lo que vamos a pasar en la lección de hoy es solo los términos que vamos a tocar durante todo el curso. Lo que nos importa son que recuerden 3 o 4 conceptos. ¿Por qué esos conceptos son fundamentales en la reanimación, y fundamentales en las compresiones, y fundamentales en la ventilación? Y esos 3 conceptos son los que hay que recordarse. Hay más conceptos, aparecen más cosas, aparece la fisiología de los glóbulos rojos, pero tal vez no es tan importante. Lo importante es que entendamos 3 o 4 cosas que vamos a revisar durante la lección el día de hoy, durante la lección 2, porque en base a eso vamos a ir argumentando constantemente en la lección 3, en la lección 4, en la lección 5, por qué comprimimos de esta manera, por qué ventilamos de esta manera, cuál es la diferencia entre la teoría de la bomba cardíaca y la bomba torácica, por qué queremos ventilar, que la ventilación dure 1 segundo y no 2, por qué si aumentamos la presión intratorácica comprime las venas cava y disminuye el retorno venoso. Esas cosas, probablemente todo lo que hablemos en la lección 3, 4, 5, tiene que ver directamente con los términos fisiológicos que vamos a hablar de la lección 2, que la vamos a pasar en un ratito más, ¿ya? Pero son 3 o 4 términos, así que tampoco es mucho, simplemente 3 o 4 cosas que hay que recordar, porque eso justifica, de alguna manera, los tiempos, las profundidades, los intervalos, los segundos de ventilación. Todo lo que vamos a ir hablando hacia adelante está justificado en esta fisiología cardiorrespiratoria que vamos a aprender, ¿ya? Ustedes pueden hacer preguntas cuando quieran. Mientras más preguntas haya, mejor. Esto no es un monólogo para nada, es una conversación súper abierta. Yo, como probablemente no los voy a estar mirando a todos, les pido que el que quiera hacer una pregunta, abre el micrófono y pregunte, y si quiere hacerlo por el chat, lo hace por el chat, y si quiere levantar la mano, levanta la mano, como quiera, ¿ya? Es una conversación abierta entre todos. Y por otro lado, la clase se está grabando, y el día de mañana ya queda disponible por si alguien no la pudo ver, o alguien la puede ver parcialmente, no llegó desde el inicio o se tiene que retirar, queda en la plataforma para que la pueda ver cuando quiera, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y en cualquier minuto me interrumpen. Pueden dar la acotación que quieran. La experiencia que pueden tener ustedes también es relevante para todos los otros alumnos, así que compartir esas experiencias también es parte del desarrollo del curso. Bien, necesito que alguien me confirme que se vea, por favor, la pantalla. Yo la veo por lo menos, no sé el resto. Perfecto. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bien,
Vamos a comenzar entonces. El curso que estamos realizando hoy día es el curso de soporte vital básico para primeros respondedores, soporte vital básico para animales de compañía. En general ese título, como ya lo explicamos, lo tiene ahí, pero es para cualquier persona que pueda responder. Uno muchas veces dice, oye, pero esta persona es médico y este no, sí, pero si el médico va caminando en la calle y atropellan a un perro al frente, tampoco va a poder entubarlo, tampoco va a hacer otra maniobra, tampoco tiene oxígeno, tampoco tiene un ambú, por lo tanto, muchas veces hay que entender que independientemente la función que va a cumplir en un equipo de reanimación cada persona, uno a veces tiene todo para hacer una reanimación y a veces no tiene nada. Y probablemente la reanimación que podamos hacer en la calle, si atropellan a un perro al frente mío, va a poder ser la misma que haga un dueño mascota que sabe reanimación o que un super veterinario, si no tiene ningún instrumento, no tiene nada, va a poder hacer lo mismo. Lo importante es que sea la mejor reanimación, enfocada en el paciente y en sus necesidades, en su fisiología, en su tórax, en su cara, y eso es lo que vamos a pasar en este curso. Los objetivos generales del curso son conocer los elementos de seguridad, contención y control de animales de compañía, a utilizar en emergencia, así como métodos de transporte seguros. Conocer la anatomía y la fisiología básica del sistema circulatorio y respiratorio, ¿ya? Y su función en la mantención de los rangos normales. Ser capaz de realizar una evaluación ABC en un paciente que no responde en un máximo de 15 segundos e identificar el tipo de animal y del tórax para iniciar una reanimación. Y efectuaría el tratamiento inicial, hemorragia y quemaduras que pueda sufrir un animal. Eso es lo que vamos a pasar durante el desarrollo de las lecciones. ¿Ya? La lección número 1 se llama seguridad, contención y transporte de animales de compañía. Y es súper importante que la contextualicemos, como lo comentamos en un principio, en emergencias, en desastres, en catástrofes, o en una emergencia, que no necesariamente es un gran desastre o una gran catástrofe, pero emergencias hay todos los días, a cada rato, y nos encontramos con una cantidad importante de animales que tenemos que evacuar, por ejemplo. En mi caso, como yo les comentaba hace algunos instantes, yo soy bombero, hay algunos alumnos aquí que también son bomberos y probablemente ellos cada vez que hay un incendio en altura en Santiago, cada vez que hay un incendio en un edificio en altura donde hay que evacuar 15 pisos o 20 pisos o 30 pisos de un edificio, uno ve que la cantidad de animales que sale es impresionante. Fácil se evacúan 150 animales. Esos 50 animales, por ejemplo, hay que evacuarlos seguros. No todos tienen una jaula de transporte. Hay que evacuarlos por escaleras de seguridad donde va bajando toda la gente, donde se van encontrando con otros animales, donde se encuentran los gatos, con los perros, con los pájaros, ¿ya? Con los erizos de tierra. Esa seguridad es la seguridad que nosotros un poco promovemos, ¿ya? El que todos en la función que podamos cumplir, si vamos a ayudar a evacuar, si yo tengo animales y tengo que evacuar con ellos, o yo voy a ayudar a mi vecino a evacuar, o estoy en una zona de tsunami y luego un terremoto, tenemos que evacuar y mi vecino tiene 5 perros y probablemente no va a poder evacuar con sus 5 perros, bueno, yo a lo mejor voy a poder ayudarlo sin que se vaya mordiendo con los perros del lado, sin que se vaya comiendo al gato de la casa del frente. Y ese es el contexto. Todos hoy día estamos expuestos a evacuar con nuestros animales o ayudar a evacuar a alguien con sus animales. Y eso es parte de lo que explicamos un poco, o el contexto de esta lección. No necesariamente la contención en la clínica para un profesional veterinario, sino la contención un poco más enfocado en emergencias, en evacuación, en poder sacar a un animal para salvar su vida, si estamos evacuando, por ejemplo, de un incendio forestal y tenemos que ser capaces de evacuar a los animales de las casas que van a estar afectados, se van a estar quemando en 10 minutos más cuando lleguen las llamas a esa vivienda. ¿Ya? Los objetivos puntuales de esta lección son conocer elementos que permiten controlar y transportar una mascota de manera segura, confeccionar elementos de sujeción y transporte de una mascota en situaciones de emergencia y conocer los métodos seguros de transporte de mascota en situaciones de emergencia. ¿Ya? Son bastante sencillos. Y esta lección es bastante corta. En el manual están bastante bien explicados probablemente y en la plataforma también. Y vamos a repasarlo rápidamente y ustedes también nos pueden ayudar, la gente que tenga más experiencia, tal vez conoce más métodos, nos puede
también sugerir otros, pero el contexto es que todos tengamos una visión global de cómo podemos evacuar, sacar, transportar seguro una mascota de un lugar inseguro a un lugar seguro, ¿ya? Dentro de eso vamos a ver elementos como la jaula de transporte. Evidentemente, si tenemos jaulas de transporte disponibles, es un método que utilizamos de elección, porque son seguras, porque nos permiten dar no solamente seguridad a nosotros, ¿cierto? Sino que también nos permiten dar seguridad al animal que está ahí adentro, y seguridad en todo sentido, lo que estábamos conversando, que no me muerda el animal a mí, que no muerda otro animal a ese gato, por ejemplo, que un perro no lo ataque, que otro gato no lo ataque, que no se nos escape ese gato. Es súper fácil, digamos, imagínense lo que es lograr sacar un gato de debajo de una cama, del fondo de la casa, con las llamas que están ya tocando la casa y se está quemando y se va a quemar entera en 2 minutos, y que yo logre sacar el gato y que en la calle el gato se me escape y corra y lo atropellen, cruce la calle. Esas son cosas que no pueden ocurrir. Ojalá tuviéramos siempre jaulas de transporte, evidentemente, para poder llevar a los animales. No siempre están, o no siempre están disponibles para la cantidad de animales que hay. A veces hay una jaula en una casa y hay 5 gatos o más. En lo personal me ha tocado llegar a, por ejemplo, un departamento quemándose con 21 gatos al interior. Entonces, evacuar esa cantidad de animales no es fácil, evidentemente. Uno puede ser con 2 o 3. Controlar que todos esos salgan, que no se te escape ninguno, tener un lugar donde contenerlos fuera del departamento, es una situación compleja. De eso se trata un poco este capítulo. Por lo tanto, ojalá tuviéramos jaulas de transporte y pudiéramos ocuparlas. Para ocuparlas, lo que tenemos que hacer siempre, la recomendación es revisarlas, que estén funcionales, que sus sellos y sus seguros estén operativos. Muchas veces están un poco mordidas o los seguros no están todos operativos y se me puede abrir. La reja, muchas veces estas rejas están a medias funcionando, están rotas algunas patitas. Entonces, la recomendación es que antes de usarlas las revisemos que esté operativa. A lo mejor voy a tener que ponerle un alambre mientras tanto para que cierre la puerta, pero que esté operativa y que me permita sacarlo con seguridad, que no se me vaya a caer, que no se me vaya a abrir, y evacuar, por ejemplo, ese animal de un lugar a otro. Alonso, una Cuéntame. pregunta, es que me quedo dando vuelta, ¿cómo, en teoría, cómo sacas 3 gatos que no conoces, porque los gatos no son en general animales confiados? Porque me imagino 2, o sea, me imagino 2, uno en cada mano, pero 3, ¿cómo los tomas para llevarte 3 gatos? Bueno, efectivamente, si yo no puedo contener a más de un animal o 2 animales, evidentemente necesito ayuda o necesito hacer más de un viaje. Tampoco se trata de que yo trate de hacer una maniobra que a la larga va a ser insegura y a la larga va a ser peor. No necesariamente se trata de poder sacar a 5 animales ni a 4, sino sacar a 1 o a 2 de manera segura y que otra persona saque nuevamente a 1 de manera segura o a 2 de manera segura. El trabajo que priorizamos siempre es el trabajo seguro, más de tratar de ser malabarista y tratar de sacar a todos, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas cómo saco 3 gatos o 4 gatos, probablemente no voy a poder sacar 3. Y probablemente voy a sacar 1 o 2 de manera segura, para sacar esos 2 bien, que no les pase nada, y a lo mejor voy a tener que volver a buscar el tercero. Ese es un poco el contexto, ¿ya? Seguramente no te voy a responder cómo sacar a 3 o 4 gatos solo, y además la pregunta que tú haces es muy interesante, porque nosotros siempre acá promovemos, y lo vamos a pasar más adelante, el trabajo con bozal, el trabajo en jaulas de seguridad, el trabajo con arneses, con collares, siempre, aunque los animales sean súper dóciles, súper mansos. A veces los dueños nos dicen, no, si este gato no le hace nada a nadie, este perro no muerde a nadie, es súper mansito, no hace nada, es un amor. Y a lo mejor tiene toda la razón, pero el contexto que estamos viviendo no es el mismo de la casa cuando llega cualquier persona y el perro le mueve la cola.
El contexto es que ese animal lo estamos sacando, una persona extraña, con un equipo que no conoce, con olores que no conoce, se va a meter a sacarlo con un casco, con guantes que él no conoce, para él es un extraño absolutamente, lo va a tomar, lo va a guiar por una calle que está lleno de gente, lleno de mangueras, lleno de carros bombas, con sirenas, con luces, con ruidos, con motores, gente gritando, a subirlo a un camión del ejército, por decir algo, para evacuarlos, donde hay otros 25 perros y 15 gatos y 10 pájaros. Entonces, uno no sabe cuán dócil va a ser ese animal en esa condición. Entonces también hay que entender siempre que el contexto, aunque el animal parezca muy dócil, aunque parezca muy manso, aunque parezca que sea un animal que no le hace nada a nadie, el contexto que estamos conversando es justamente un contexto de altos niveles de estrés para nuestras mascotas. Y que probablemente algunos se van a comportar súper bien y probablemente otros que jamás han mordido a nadie, jamás han hecho nada, seguramente se van a sentir atacados, llenos de estímulos por todos lados y van a reaccionar seguramente de manera que no conocemos o no manejamos. Entonces, el contexto es ese, ¿ya? Hacer operaciones seguras, eso es lo principal, porque esa seguridad le va a salvar la vida a nuestra mascota. Imaginen que logremos rescatar esta mascota, logremos rescatar este gato y lo echemos a una camioneta de la municipalidad que nos va a ayudar a llevarlos a un albergue a los animales y en el camino lo muerde un perro y lo mata. Eso no puede ocurrir. Entonces, ese es un poco el mensaje. No necesariamente tengo una respuesta a todo, porque efectivamente nos encontramos, yo a diario me encuentro con situaciones donde tenemos que evacuar 100 animales de distintas especies, que unos son depredadores naturales del otro, digamos, y es súper complicado. Y es súper complicado lograr evacuarlos, tenerlos debidamente separados, tenerlos a todos contenidos con bozales, con correas. La gente en general no tiene correas, bozales para todos sus animales. No es algo fácil. Por 5 horas sentado en la cuneta del frente del edificio, por ejemplo. No es algo fácil, ¿ya? Efectivamente. Entonces ahí es donde un poco opera lo que vamos a ver, el tratar de hacer con cordines, con cuerdas, bozales de ocasión o de circunstancias. Eso es lo que vamos a conversar un poco en esta lección. Si me preguntas cómo puedo sacar 3 gatos, probablemente yo diría no voy a sacar 3 gatos al mismo tiempo de un lugar, ¿ya? Voy a privilegiar sacar 1 o 2 de manera segura y otra persona irá a sacar el otro o volveré, lo voy a dejar en un lugar seguro y se lo pasaré al dueño, por ejemplo, si se los puedo pasar, digamos, y volveré a buscar el tercero, pero probablemente eso le va a salvar la vida a los 3 y no va a hacer que se me escapen los 3 o que se los ataque otro. Eso es lo que no queremos, ¿ya? Volviendo a la jaula un poco, revisar la jaula, ¿ya? Eso es lo que como el mensaje. Mira, Nicolás nos escribe ahí, frente a los gatos, recomiendo cubrir la jaula de transporte para mantenerlos más tranquilos. Recomiendas, perdón. ¿Con alguna manta algo parecido? Sí, efectivamente, la jaula nos permite eso también. Vamos a verlo también más adelante cuando veamos la lección de ventilación, donde vamos a ver la oxigenoterapia. Efectivamente, las jaulas nos permiten hacer otras cosas y eso es muy bueno. Nos permite cubrirla con una mantita, por ejemplo, y aislarlo un poco del entorno, porque le damos tranquilidad. Nos permite, por ejemplo, poner una manguera después de oxígeno y enriquecer el aire de esa cajita, de esa jaula de transporte y permitirle una oxigenoterapia como si fuera una cámara, ¿cierto? De esta jaula. Entonces, la jaula nos permite también eso, nos permite separar y aislar un poco este gatito del entorno, del ruido, del olor, de las luces. Nos permite brindarle, de repente enriquecer su aire. La jaula es muy buena para eso. Efectivamente, darle tranquilidad es un tema fisiológico que le va a permitir compensar mejor sus descompensaciones y por lo tanto tener una mejor reserva fisiológica y responder mejor ante estímulos negativos como los que vamos a ver durante todo el curso. Por lo tanto, si yo logro darle tranquilidad, va a mejorar su ventilación, y si mejora su ventilación, va a mejorar su circulación, le va a llegar más oxígeno. Todo es una cadena, ¿cierto? Así que efectivamente cubrirlo, separarlo, taparlo con una mantita que no vea otros estímulos es algo bastante sano. Y va a mejorar
o esperamos, digamos, con esa maniobra que de alguna manera mejore, se controle más, esté un poquito más tranquilo, mejore su ventilación, como lo conversábamos, todo lo que eso lleva. Bien. Dentro de los elementos de sujeción y transporte también pasamos lo que son los lazos de captura, los trabalazos, también llamados. Un elemento que usamos harto y lo usamos en ese contexto, ¿ya? Y a veces la gente nos dice, pero ¿cómo le causa daño al animal? ¿Le duele? Nosotros siempre lo usamos en el contexto que estamos conversando. La casa a punto de quemarse, las llamas tocando el techo, o ya 2 piezas quemándose y el gato al fondo de la cama, al último rincón, y no podemos llegar a él y no podemos sacarlo, y inevitablemente probablemente se va a quemar. O si no se quema, se va a intoxicar por monóxido de carbono, o si no, a lo mejor va a salir corriendo antes, y va a salir corriendo a cualquier parte, y lo van a atropellar porque va a cruzar la calle, va a salir de la casa, se va a escapar quemado. Entonces, en ese contexto es donde utilizamos estos elementos, ¿ya? Los trabalazos son súper útiles para eso. No causan dolor, pero efectivamente hay animales que gritan y chillan mucho al usarlo. Y a veces el dolor se causa porque los animales giran, al girarlo, al girarse en su eje, evidentemente empiezan a girar y comprimir. Esta es una piola de acero, pero que tiene un recubrimiento plástico, y efectivamente se disminuye entonces el diámetro del lazo, y eso sí puede causar un dolor. Pero ese dolor, siempre decimos, preferimos causar ese dolor por 20 segundos, 30 segundos, pero salvarle la vida a que se muera, ¿ya? Un animal que tiene una hemorragia exsanguinante por una amputación a nivel, por ejemplo, del fémur, y tiene una sección de la arteria femoral, inevitablemente se va a morir en 1 minuto, 2 minutos o en 40 segundos. Y si yo no logro acceder a esa extremidad para hacer una contención y un control de esa hemorragia exsanguinante, se va a morir en 40 segundos. Y probablemente por el nivel de dolor el animal no me deje hacerlo. Entonces, o es poner el lazo, alejar la cabeza de la extremidad para que pueda controlar esa hemorragia y salvarle la vida, o dejar que se muera. Un poco ese es el contexto, ¿ya? Entonces, en ese contexto nosotros siempre preferimos usarlo, aunque parezca que duela a veces o parezca un poco violenta a veces la contención con un lazo o un trabalazo, pero siempre lo hacemos cuando tenemos que hacerlo para salvarle la vida a este paciente, para controlar una hemorragia exsanguinante, para controlar una quemadura, para sacarlo, digamos, del lugar donde está, si no nos deja, o incluso hace poquito nosotros en nuestras redes sociales subimos un video de Holanda que se publicó hace poco, que es algo que ocurre, pero no siempre estaba grabado, donde un animal iba con su dueña, un perro iba con su dueña, y la dueña se cae, se desmaya, que es inconsciente, y las ambulancias que llegan, la policía que llega a atenderla, no pueden atenderla porque el animal, bastante agresivo, no permite que nadie se acerque a su dueña. Y eso es algo que también ocurre y también está bastante descrito. Entonces, muchas veces la condición de este animal no solo es para poder atenderlo al mismo o para evacuarlo al mismo y salvarle la vida, poder bajarlo de un departamento si es que va a agredir y a morder a otros animales, por ejemplo, también es por la seguridad de los otros animales, sino que muchas veces también es para la seguridad de sus amos, de poder atender a un amo que este animal no deja que lo atendamos. Muchas veces nos encontramos con animales rodeando o merodeando, tomando el olor, lamiendo productos químicos en la calle, en emergencias con materiales peligrosos, o caminando libremente por atmósferas contaminadas con cianuro de hidrógeno, donde van a respirar 4 o 5 veces y se van a morir. Y para eso el lazo es un elemento que logra salvar la vida a estos pacientes sin duda alguna, ¿ya? Cuando hay que usarlo, hay que usarlo. Duela, lloren, griten o chillen, le estamos salvando la vida. Eso es el contexto en el que lo usamos. Otro elemento que obviamente sabemos que existen múltiples opciones, y ojalá puedan tenerlos siempre, opciones comerciales, son los bozales. Encontramos metálicos, de cuero, de tela, de cintas, de lonas, de distintos materiales, algunos buenos, ajustables, de distintas medidas, pero a veces no tenemos
es poco común que si vamos caminando en la calle, atropellan a un perro al frente, tenga un bozal. A lo mejor tampoco tengo un cordín, pero tal vez es más fácil realizar un bozal con una gasa, con un pañuelo, uniendo, con un par de cordones de zapato, o sea, tal vez cosas que están más a la mano y podemos utilizar mucho más fácil. Y en ese contexto mostramos y enseñamos este bozal de seguridad muy útil, que logra dar bastante seguridad y bastante confianza a un animal que tenemos nuevamente que sacar, que evacuar para que no muerda a nadie, para que no me muerda a mí, nuevamente ese control de hemorragia exsanguinante que tengo que o ponerle un torniquete o hacer una compresión directa en una extremidad amputada. Probablemente necesito ponerle un bozal lo más rápido posible para poder controlarle esa hemorragia y salvarle la vida. Y por lo tanto es una muy buena opción este bozal de ocasión, pero que se usa mucho en la práctica clínica veterinaria. Las personas que son veterinarios que están haciendo el curso probablemente saben que lo usan a cada rato y todo el día, y uno de los bozales más utilizados incluso más que los propios bozales fabricados, porque es muy bueno. Nos permite un ajuste a cada hocico distinto, digamos, a cada conformación muchas veces de la cara. Así que muy bueno. Hacemos un nudo simple, se lo pasamos, el nudo queda en la parte superior, se lo pasamos por el hocico, lo apretamos, que no quede apretado, estrangulando evidentemente la piel ni que se dañe el animal, pero lo suficientemente ajustado para que no pueda abrir el hocico, más o menos cercano al nivel del colmillo. Eso es lo que privilegiamos, ese va a ser el colmillo que nos va a morder o va a morder a otro animal. Entonces más o menos a la altura donde está el colmillo es donde apretamos el bozal, la cuerda mejor dicho, pasamos esas cuerdas en la imagen del medio, pasamos esa cuerda hacia abajo, cada uno de los cabos los pasamos hacia abajo y una vez que los cruzamos por debajo, los llevamos hacia atrás y le hacemos un nuevo zapato o una rosita por detrás de las orejas, dejándolo lo suficientemente ajustada para que el animal no pueda morder. Eso es, básicamente. No pueda morder a otro animal, no pueda morderme a mí, no pueda morderse al mismo. Me permita manejarlo, trabajarlo, o simplemente evacuarlo. Simplemente subirlo a un vehículo donde va a estar con otros 20 perros y los vamos a llevar a un albergue, por ejemplo. Yo hablo de albergue, aprovecho de decirle sencillamente que parte de la mesa de gestión de riesgo de desastre que les comentaba en un inicio, parte de sus funciones que realizamos el día de hoy es la actualización del manual de albergues municipales. Existe hoy día un manual de albergues municipales y dentro de eso se está actualizando, agregando todo lo que son albergues con animales, ¿ya? Copiando un poco el modelo norteamericano que usa la Universidad de Davis. ¿Ya? Probablemente dentro de no mucho tiempo, en el manual de albergues municipales que usan los municipios van a incorporar o van a tener que incorporar, digamos, obligatoriamente, no todos, pero a lo menos algunos, algún albergue para evacuación con animales. Así que esto también va a ser una realidad en los lugares que no lo es, porque ya hay municipios que lo hacen y ya hay municipios que tienen albergues con animales, pero en los que no, seguramente dentro de poco, todos lo van a tener que tener. Y eso es otro gran tema. Todos estos animales que no se conocen van a llegar a un albergue y en ese albergue van a pasar lo mismo que estamos comentando, que algunos se van a atacar, que unos no se conocen, que van... No necesariamente la actualización de este manual no quiere decir que ahora todos los albergues van a tener unos caniles maravillosos y unas jaulas y separados, no es así. Seguramente, si la gente está 3, 4, 5 días o una semana con sus animales ahí, va a pasar lo mismo que estamos hablando, que se van a atacar, se van a morder, hay depredadores naturales unos de otros, y esto mismo probablemente haya que aplicarlo dentro de un albergue también. Así que es algo que es súper universal, básicamente, su uso en distintas situaciones de emergencia. Otro elemento de sujeción que utilizamos es un collar hecho, ojalá tuviéramos un collar, ojalá el animal tuviera su propio collar y nosotros le pusiéramos simplemente una correa, una cuerda para poder evacuarlo, pero si no es así, también nuevamente pensando en contener animales de manera segura, en poder evacuarlos de manera segura, bajarlos por una escalera o un edificio, sin que se me escape, sin que salga corriendo por cualquier parte, bote a personas en el camino, muerda a otros animales, es ponerles un collar si es que no lo tienen.
también sabemos que a veces hay animales que tienen unos collares, pero que probablemente cualquier perro hoy día, si quiere mover la cabeza y sacarse el collar, se lo saca. Eso también es una realidad. Entonces, muchas veces el collar que tienen puesto no necesariamente es un buen elemento de seguridad para contener un animal. Muchos perros, si quieren sacarse el collar, se lo sacan como si nada. Entonces, no necesariamente nos vamos a confiar del collar que tenga. Nosotros enseñamos rápidamente que con una cuerda, un cordín, le hacemos un nudo en un extremo, se lo pasamos por el cuello, pasamos el cabo por esa oreja que me queda en la cuerda, y listo, tenemos un collar bastante seguro. Ese collar evidentemente corre y por lo tanto si yo lo tiro va a tender a ahorcar al animal, hace como la función de un collar de ahorque. Eso se soluciona simplemente una vez que ya pasamos el collar, como en la imagen de la derecha, hacemos un nudito, le hacemos un nudo una vez que ya lo ajustamos bien, que no se lo pueda sacar, le hacemos un nudo y por ende ya no va a correr más. O sea, ya va a dejar de cumplir la función de un collar de ahorque, y eso es lo importante, que quede lo suficientemente ajustado, pero que no ahorque el animal cuando yo tiro esa cuerda. Y muchas veces un animal... Cuéntame. Consulta, ¿tienes una cuerda a mano como para mostrar cómo hacer ese nudo? Porque yo traté y la verdad que no me resultó. ¿Cuál nudo? ¿El nudo para bloquear o ese nudito de la punta? El para bloquear. En este minuto no tengo una cuerda a mano, pero me comprometo a que mañana, que tenemos la otra clase, vamos a partir haciendo la demostración del nudo. Vale. ¿Ya? Voy a tener una cuerda mañana a mano para hacer los nudos y para que vamos a iniciar la clase con eso para que les pueda quedar claro. ¿Ya? Y otra pregunta que mencionaste hace un rato, ese manual de albergue, ¿de dónde uno lo puede obtener como para saber la información? Mira, el manual no está en línea, no está publicado, el actual, porque todavía no sale en la versión actualizada, no lo hemos terminado. No lo hemos terminado con la actualización de los albergues animales. Pero tampoco el manual normal actual tampoco está publicado. Entonces normalmente hay que pedirlo, o hay que pedirlo a ONEMI, o hay que... básicamente, además, quiero contarles que el manual de albergues municipales no es más que un capítulo de otro curso, que no es un curso chileno, un curso internacional, y que un capítulo de ese manual son los albergues. Y lo que hizo Chile fue como tomar ese capítulo, que si no me equivoco es el capítulo 5 después. Voy a buscar si encuentro la referencia del manual internacional y se las voy a en el chat, o mañana mismo les copio el enlace en el chat para que lo puedan descargar. Y si no me equivoco es el capítulo 5 de un manual de gestión de riesgo internacional que se ocupa como referencia importante, y en Chile también se usa como referencia, y eso es lo que en Chile se tomó y se distribuyó como manual de albergues municipales. Ese capítulo es el que hoy está en actualización para agregar 3 tipologías distintas de albergues para animales. Mañana voy a copiar el enlace ahí en el chat para que puedan acceder todos. ¿Ya? Ya. Para Gracias. que lo puedan... Bien. Otro elemento que utilizamos harto es este arnés, ¿ya? Y cumple la misma función de alguna manera que el collar, pero también justamente la idea es darle un poco mayor contención, que no se escape, que no se ahorque, y por lo tanto el arnés sirve un poco también para eso. La única diferencia, lo vamos a ver mañana también prácticamente rápido con un cordín, pero es que en vez de hacer el nudo en la punta, lo que hacemos es hacer el nudo en la mitad del cordín. Tomamos un cordín o una cuerda un poquito más larga de 4, 5, 6 metros o 3 metros, la tomamos por la mitad, en la mitad hacemos ese nudo que está a la izquierda, ¿ya? Puede ser un nudo 8, un nudo 9, un nudo 7, es un nudo bastante sencillo, igual mañana lo vamos a practicar rápidamente, y eso queda a la mitad de la cuerda. Lo ponemos sobre el lomo del animal y pasamos una cuerda, o un cabo mejor dicho, por delante de las patas y el otro cabo por detrás de las patas,
y los pasamos ambos por esta orejita que está ahí en el lado, en la foto izquierda. Pasamos por ahí los dos cabos por esa oreja que queda y por lo tanto me genera la imagen de un arnés de alguna manera que no lo ahorca, le da un poquito mayor de superficie, le duele menos y lo contenemos más y es mucho más difícil que se nos escape también. ¿Ya? Porque de igual forma el otro collar también tal vez el animal podía mover la cabeza y sacarse el collar. Este arnés es mucho más difícil que se lo logre sacar si está bien ajustado. Y también se puede bloquear con un nudo para que no se desajuste y por lo tanto el animal no se lo pueda sacar. Y también obviamente ese nudo al bloquearlo va a hacer que tampoco le tiren y lo aprieten y lo esté, no necesariamente ahorcando, porque aquí no pasa directamente sobre el cuello, si bien pasa pues, un poquito más abajo, uno lo va a ahorcar, pero que tampoco le cause ningún dolor. Y también lo podemos contener, evacuar. Si es que se resiste a evacuar, lo podemos tirar un poco, ¿cierto? Para llevarlo sin miedo a que se nos salga como un collar y que se nos escape el animal. Si necesitamos llevarlo y dejarlo, como yo les decía, al frente de un lugar que se esté quemando y podemos amarrarlo si es que no podemos estar con él, porque a lo mejor son muchos animales y no podemos contenerlos. A lo mejor podríamos amarrarlo a una reja, un fierro, tener varios animales ahí resguardados, amarrados y alguien vigilándolos. Nos permite hacer todo este tipo de maniobras, este tipo de arneses. A lo mejor uno puede dejar a una persona revisando 10 perros que estén lo suficientemente separados para que no se estén atacando, pero que no se me escape ninguno y estén contenidos en un lugar donde vamos a estar vigilando, hasta que puedan ser llevados, transportados por sus dueños a otro lugar seguro. Sirve mucho este arnés, la verdad es muy útil para todas estas maniobras que estamos conversando. Y cuando ya hablamos de transporte, de nosotros llevarlos, digamos, de tomar a un animal, vamos a transporte de perros pequeños, que es como está en la imagen ahí, bastante fácil, si el animal es dócil. Ojalá, como yo les decía, siempre le pongamos un bozal. Si el animal es suficientemente dócil, no va a estar en contacto con otros, lo podemos llevar así. Ojalá igual le pongamos bozal. Esa imagen debería estar con bozal, ¿cierto? Ojalá siempre le pongamos un bozal y eso nos da mayor seguridad de poder transportarlo a un lugar seguro. Si el animal es mediano, podemos tomarlo como está en la imagen, hacemos la fuerza, ¿cierto? Con las piernas, nos agachamos, tomamos el animal primero, como la imagen del centro, primero tomamos el animal y una vez que ya está en el aire, el animal ya está tomado por nosotros, pegado a nuestro pecho para así hacer menos fuerza con la espalda recta, nos ponemos de pie haciendo la fuerza con las piernas. Recordemos además que para la gente que trabaja en esto es un tema laboral, ¿cierto? La ley del saco o de los kilos máximos de carga dice que una persona sin una mujer, por ejemplo, sin una ventaja mecánica, puede cargar hasta 20 kilogramos. Y sabemos que tenemos animales mucho más grandes de 20 kilogramos, por lo tanto, esta es una técnica que recomendamos justamente para animales de 15 hasta 20 kilos. No recomendamos más. Seguramente muchos me pueden decir, yo puedo tomar un animal de 40 kilos así, sin duda, pero ya también es un tema que empieza a poder causar efectos sobre la salud del rescatista, del respondedor, del veterinario. Y no hay para qué, si es que obviamente, ahora si estoy solo y una emergencia y tengo que sacarle y evacuar, claro, seguramente lo vamos a hacer por esos segundos, pero ojalá que si trabajamos habitualmente con ellos, no tratemos de forzarnos con animales de mayor peso. Para eso podemos hacerlo. Cuéntanos. Alonso, sería como lo mismo, también sirve si tú en vez de pasar la mano por detrás del poto del perro, lo pasas por delante de las patas, o ahí le puedes, si es perro, le puedes, le puedes hacer daño en sus genitales. No necesariamente, no necesariamente está relacionado con que le pueda hacer daño en sus genitales, sino que es una mejor posición y una mejor manera, como aparece en la imagen, de tener contenido y controlado y controlar sus patas también, que no estén o golpeándose o pasando por otro lado, ni haciendo fuerza para poder salir.
manera que está en la imagen permite un poco contenerlo por completo sin que él tampoco se mueva. Pasándolo por la mano, mira, como aparece en la imagen ahí, por decirlo de alguna manera, tú ves en esa imagen que la persona que está tomándolo por la parte trasera está con la mano justamente a esa altura, pero en este caso también tiene la mano puesta detrás de las patas, por lo tanto también está conteniendo las patas. Entonces resulta ser un poco una mejor posición para controlar el animal completo desde el cuello hasta las patas y que no queden un poco colgando, por decirlo de alguna manera, en las patas. No tiene que ver con que le cause un daño genital, sino que tiene que ver más bien con tener contenido de mejor manera al animal. En el caso de esta imagen, que es un animal un poquito más grande, y tampoco pusimos un animal muy obeso por lo mismo, para que como un mensaje transmitir que ojalá un animal que pese más de 20 kilos, ya lo tomemos 25 kilos, ya lo podemos tomar de mejor manera entre dos personas. Aquí la mano efectivamente está pasando por un poco la zona donde tú me comentas, pero sin dejar de contener las extremidades en la parte trasera. O sea, lo hacemos en esta imagen porque es un perro más grande y por lo tanto contenemos el respondedor que está atrás, las patas traseras, el que está delante, la mano la pasa por delante del cuello, ¿cierto? Como teníamos en la imagen anterior, y contenemos un poco lo que es tórax y abdomen, que también obviamente generan o son responsables de gran parte del peso de este animal, con estas manos intermedias, por decirlo de alguna manera. Pero no dejamos de contenerle las extremidades, eso es lo importante. En la imagen anterior, si lo hiciéramos por sí solo, una pura persona sola, dejaríamos de contener el peso hacia atrás y también el animal se me puede ir hacia atrás, ¿ya? De esta manera como que no se va hacia ninguna parte, lo tengo bastante bien contenido, de que no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, no se me tenga que inclinar. Recordemos que estamos pensando en el mismo contexto, bajarlo por una escalera, bajarlo 8 pisos por un edificio, bajarlo 15 pisos por un edificio que se está quemando y estamos evacuando, evacuarlo varias cuadras, llevarlo y subirlo a un camión, evacuarlo 5 cuadras por un cerro para arriba por riesgo tsunami. Ese es el contexto. Entonces hay que pensar también, como lo comentábamos, es distinto el cuando muchas veces un veterinario en la clínica dice, oye, yo tomo animales de 40 kilos y lo tomo y lo subo a la mesa. Sin duda, pero aquí no estamos pensando en tomarlo al suelo y subirlo a la mesa, estamos pensando en tomarlo y caminar 8 cuadras por el cerro para arriba, porque viene un tsunami y se va a llevar ese perro. O bajarlo 15 pisos por un edificio, sin luz, con humo. Entonces, en esas condiciones es donde promovemos un poco el trabajo que estamos viendo acá y ojalá no sobrepasar perros de 20 kilos si estamos solos, pensando en que voy a tener que caminar muchas veces 5 cuadras o más, ya por poner simplemente un ejemplo. ¿Ya? Pero pensar que no solo es para subirlo a una mesa, sino es para realmente evacuarlo y sacarlo ante situaciones de emergencia. En el caso de transporte, también existe el transporte en una manta, está evidenciado, sirve muchas veces cuando encontramos un animal que está justamente en una posición, por ejemplo, un animal atropellado que está en una posición, normalmente un animal que está atropellado, por ejemplo, lo encontramos en una posición que es la que menos le duele. Muchas veces está así porque así es la única manera que le duele menos y que puede de alguna manera contener más que contener, resistir ese dolor. Y muchas veces si nosotros lo movemos y lo tomamos de otra manera para llevarlo, el dolor que le causamos es peor o el daño que le causamos es peor y además probablemente me muerda. Entonces muchas veces cuando un animal está en una posición, sabemos que está atropellado, caído de altura, que sabemos que está fracturado, probablemente politraumatizado, muchas veces tratamos de llevarlo así en la misma posición en la que está, prácticamente, ojalá, sin moverlo, porque sabemos que así es como resiste por este minuto, está resistiendo este dolor. Ojalá no moverlo mucho porque probablemente le vamos a estar aumentando su fractura o esa fractura que está con un hueso bastante astillado, le estamos causando mayor dolor, vamos a estar a lo mejor perforando un pulmón si que tenía una fractura de costilla y yo lo tomo de mala manera. Entonces muchas veces cuando hacemos transporte en una manta, que también puede ser en una superficie dura, puede ser una tabla de inmovilización larga, puede ser una puerta, en algo que a lo mejor podamos ojalá subirlo en la misma posición que está
obviamente sin que se nos caiga, manteniéndolo contenido sobre esta superficie, que no se nos vaya ni a tirar para abajo, ni a caer, pero muchas veces cuando está en una posición, insisto, un animal que está fracturado con un traumatismo importante, muchas veces tratamos de llevarlo así, como en la misma posición en la que está, para moverlo y causarle el mayor dolor y el menor daño posible que le podamos causar. Si hablamos de gatos, nuevamente podemos encontrarnos con gatos dóciles, aunque, como ya les decía al principio, ojalá siempre tratar a los animales como animales que, aunque sean dóciles, probablemente van a estar muy alterados. Pero un gato dócil lo podemos transportar como la imagen de la izquierda, tomarlo bastante fácil, como uno en general toma un gato y le hace cariño, o como la imagen de la derecha, que podemos tomarlo del cuello, ¿cierto? Del pelaje del cuello y contener sus patas para que obviamente el peso del animal no le cause una lesión a nivel del cuello. Simplemente tomarlo, afirmarlo y ponerle la mano abajo para contener su peso y poder llevarlo de esa manera, nuevamente evacuarlo, echarlo a un canil, echarlo a una jaula de transporte, poder sacarlo de este lugar, entregárselo al dueño o echarlo en alguna otra jaula o caja que podamos armar en ese minuto para contenerlo, que esté seguro él, que estemos seguros nosotros, que podamos transportarlo a una clínica, que podamos tenerlo dure una emergencia para que después pueda volver a su hogar de manera segura. Si el gato no es tan dócil y es un poco más agresivo, podemos con una manta, con una toalla, con una frazada, con un cubrecama, ojalá desde la parte trasera, sin que él me vea tanto, obviamente, no con movimientos bruscos, sino que bastante lentos, pero una vez que ya estamos llegando ahí bastante enérgico y rápido, poder contenerlo con una manta como esta, con una toalla, que queden, ojalá, todas las extremidades dentro de esta toalla para que no nos pueda rajuñar, y poder tomarlo en una mantita que quede bien envuelto, digamos, y que sus extremidades no puedan causar daño y podamos sacarlo, nuevamente entregarlo a su dueño, echarle una jaula, trasladarlo al otro lado que esté seguro. Bien, preguntas de la lección 1. ¿Alguna pregunta más aparte de las que hemos visto? Insisto, mañana vamos a partir con un cordiño o una cuerda para hacer los nudos y queden un poco más claros y puedan practicarlo ustedes sin ninguna duda. Bien, voy a dejar de compartir y voy a abrir la presentación de la lección 2. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer sin inconveniente. Bien, la lección 2 se llama Anatomía y Fisiología Cardiorrespiratoria. Y como yo les decía, tal vez es una lección que puede sonar o ser de un mayor nivel de profundidad, pero la verdad que no es tan así. Vamos a tratar de simplificarla lo máximo posible para conocer 3 o 4 términos que nos importan en el soporte vital básico. La verdad que son 3 o 4 cosas que tenemos que saber identificar bien, pero tenemos que tenerlas súper claras, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, pero
insisto, no estamos hablando en chino, y si a alguien le cuesta un poco más, puede hacer las preguntas, estudiar, repasar esto de nuevo, leer el manual, escribirnos, hacer preguntas en el foro. La idea es que lo que vamos a pasar quede bastante claro, ¿ya? Los objetivos específicos son explicar la relación entre las técnicas básicas de soporte vital y los efectos fisiológicos que generan en el cuerpo de un paciente, identificar los principios anatómicos y las teorías del soporte vital impulsan la estrategia de decisiones tomadas. Entonces, básicamente, nosotros vamos a hacer maniobras de RCP, pero cada una de esas maniobras y cada decisión tiene que ver en un aspecto fisiológico de ese animal. Como yo les decía, el por qué vamos a comprimir con esta profundidad, o por qué la duración de la compresión es esta, o por qué la frecuencia de la compresión es esta, todo tiene que ver con los aspectos fisiológicos que vamos a ver en esta lección. O cuando ventilamos, ¿por qué ventilamos de una manera y no de otra? O por qué la duración de la ventilación dura 1 segundo y no 2. O por qué si el paciente está entubado, ventilamos de manera diferente. Todo eso tiene que ver con los aspectos fisiológicos que vamos a pasar de esta lección. Entonces, aprenderse bien estos 3 o 4 conceptos nos va a permitir, porque lo vamos a repetir constantemente, tiene que ver con lo que vamos a pasar en esta lección. Entonces nosotros no aumentamos las compresiones por esto, o aumentamos por lo otro. Y eso es lo que nos importa, que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a conocer un corazón, algunos de ustedes lo conocen de memoria y podrían hacer esta lección lejos, mucho mejor que yo, pero a lo mejor otros no lo conocemos tanto, y simplemente entonces una nivelación muy rápida para que todos más o menos tengamos la visión de este corazón, ¿ya? Y esto nos va a permitir, insisto, saber que cuando hagamos una reanimación, por ejemplo, siguiendo la teoría de la bomba cardíaca, voy a estar comprimiendo acá, y cuando hago una reanimación siguiendo la teoría de la bomba torácica, voy a comprimir en otro lado. Para eso mostramos esta imagen, no porque se nos ocurra, ¿ya? Este es un corazón de un mamífero, de un perro, de un gato, de un humano, que tiene 4 cámaras, ¿ya? Si lo partimos por la mitad, básicamente tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Como nosotros miramos a la persona o al perro o al gato de frente, nosotros a todo el lado que está aquí de color rojo le vamos a llamar corazón izquierdo, y a todo el lado que está en azul le vamos a llamar corazón derecho, porque estamos pensando que estamos mirando un perro de frente. Si yo me paro de frente a un perro, el lado del corazón que está aquí azul va a ser su lado derecho, y el lado que está aquí de color rojo va a ser su lado izquierdo, aunque yo lo estoy mirando al revés, ¿cierto? Por lo tanto, a esto le llamamos corazón izquierdo y a esto le llamamos corazón derecho. Y las 4 cámaras cardíacas que tenemos son los ventrículos que están abajo, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y las aurículas, que también se llaman atrios. Yo voy a decir atrio o aurícula indistintamente, izquierda y derecha, ¿ya? Y de cada una de estas cámaras tiene válvulas de entrada y válvulas de salida, que son válvulas unidireccionales, es decir, solo permiten el flujo hacia un lado, no permiten que la sangre se devuelva. La sangre tiene un solo sentido de circulación, y por lo tanto cada vez que la sangre pasa de una cámara a la otra, no se puede devolver, porque hay una válvula que lo evita. Evidentemente podría esa válvula estar mala, pero eso es otra cosa, ¿ya? Pero el principio es que hay una válvula que no permite que la sangre se devuelva. Y tenemos, por lo tanto, la sangre ingresa a las aurículas o a los atrios, tanto al lado derecho como al izquierdo. La sangre cae de las aurículas a los ventrículos, cae, tanto en la aurícula derecha cae al ventrículo derecho, y en la aurícula izquierda cae al ventrículo izquierdo. Eso ocurre cuando el corazón se relaja, cuando el corazón no está comprimiendo, cuando el corazón se relaja, la sangre cae, y cuando el corazón sí se comprime, cuando es una sístole o se comprime el corazón, que es lo mismo, la sangre es expulsada. Si nos vamos al lado izquierdo, al ventrículo izquierdo, la sangre es expulsada por la arteria aorta hacia todos los órganos, menos a los pulmones.
Y si nos vamos por el lado derecho, por el ventrículo derecho, la sangre es expulsada hacia los pulmones por las arterias pulmonares. Por lo tanto, este es un corazón. Nosotros tenemos un ciclo, digamos, cardíaco, y que voy a volver a esta imagen después, voy a cambiar un segundo a esta imagen donde nosotros podemos reconocer lo que es una circulación menor y una circulación mayor. Por lo tanto, vamos a iniciar, simplemente para darle un orden, vamos a iniciar este ciclo desde el ventrículo izquierdo que está aquí. ¿Por qué vamos a iniciar esto? Porque cada vez que el corazón se comprime, sale sangre por la arteria aorta y se distribuye en los distintos órganos y los distintos tejidos y la piel, ¿ya? Llega a una red capilar, ¿cierto? Que son los vasos sanguíneos más pequeñitos, hay un intercambio gaseoso, entregamos oxígeno a los tejidos, recogemos CO2 y otras toxinas, y se viene por las venas de regreso. La sangre es expulsada por las arterias con presión, con mucha presión, vamos a verlo después en la lección 6 de control de hemorragia, y se devuelve por las venas. En el caso del ventrículo izquierdo va a todos los órganos menos a los pulmones, pero a todo el resto de los órganos. Después todas las venas se van juntando en una gran vena cava. Hay una vena cava craneal o delantera o también superior en el humano y una vena cava caudal, ¿ya? La vena cava craneal recoge toda la sangre desde el diafragma hacia adelante, la vena cava caudal recoge la sangre de la parte posterior del cuerpo. ¿Dónde llega toda esa sangre? A la aurícula derecha o al atrio derecho. Cuando el corazón se relaja, ¿ya? Hace una diástole o se relaja, la sangre cae de la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y cuando el corazón se contrae, hace contracción o sístole, sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones. ¿Y qué ocurre acá? Que eliminamos el CO2 y al respirar incorporamos oxígeno a esa sangre y esa sangre viene por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Son 4 venas pulmonares. Viene por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y esta sangre nuevamente, cuando el corazón se relaja, cae al ventrículo izquierdo. Y una vez que se comprime, se contrae el corazón, la sangre sale por el ventrículo izquierdo hacia todos los órganos. Ese es el ciclo del corazón, ¿ya? Ese es el ciclo del corazón. Por lo tanto, aquí vamos a ver algunos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante, pero los vamos a ir tocando acá porque aquí la imagen nos permite hacerlo bien. Para que aquí haya sangre, para que acá haya sangre y la podamos expulsar, tiene que haber caído sangre de la aurícula al ventrículo, es decir, tiene que llenarse este ventrículo. Si ese ventrículo no se llena, no va a enviar sangre. Tiene que llenarse el ventrículo, ¿ya? De este ventrículo izquierdo, por donde sale la sangre por la arteria aorta hacia todos los órganos, hacia el cerebro, hacia el resto de los órganos, hacia los riñones, hacia el hígado, necesita llenarse. ¿Ya? Este ventrículo izquierdo necesita llenarse. ¿Cómo se llena? Cuando el corazón se relaja y cae la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Se carga el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, eso se llama precarga. Se tiene que precargar este ventrículo. Cuando el corazón se relaja y la sangre cae al ventrículo izquierdo, eso se llama precarga, ¿ya? Una vez que el ventrículo, el corazón se contraen los ventrículos izquierdo y derecho, toda la sangre que está en este ventrículo, precargada en este ventrículo, sale aquí por la arteria aorta, pero para que esta válvula yo la pueda abrir, para que la sangre que está aquí pueda abrir esta válvula, evidentemente tiene que ser mayor la presión que está acá que la presión de la arteria aorta, ¿ya? Entonces, la presión que va en contra de esta válvula
la presión que va en contra de la sangre que está saliendo del ventrículo, se llama poscarga. Hay una presión que me impide que esta sangre salga y yo para que esta sangre salga tengo que vencer esa presión. Eso se llama poscarga. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a incorporar de inmediato algunos conceptos que vamos a ver durante todo el curso. Y esos conceptos son, por ejemplo, el volumen de eyección, que lo vamos a ver en 2 láminas más adelante, y el gasto cardíaco. Y esos conceptos tienen que ver con lo que estamos conversando. Voy a volver a esta imagen después para repasar estos conceptos, pero vamos a pasar en unas imágenes, en unas diapositivas más adelante, que parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar o mejorar el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la multiplicación de la cantidad de sangre que mueve este ventrículo, que mueve el corazón, por la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llama la cantidad de sangre que sale del corazón en cada compresión? Se llama volumen de eyección. Entonces, cada vez que el corazón se contrae y sale una cantidad de sangre, eso se llama volumen de eyección. ¿Y qué cosas afectan al volumen de eyección? ¿Qué cosas pueden afectar esta cantidad de sangre que sale del corazón? Que no esté bien precargado el ventrículo, es decir, la precarga. Si no se cargó, si no se llenó de sangre este ventrículo, va a salir menos volumen. O que la presión en contra, es decir, la poscarga, haya aumentado, que yo no pueda vencer esta presión. ¿Por qué? Porque puede haber un aumento de presión periférica y no me permita que salga la sangre, o una deficiencia en la contractilidad del corazón, que el corazón no se pueda contraer bien. Esas cosas afectan el volumen de eyección, ¿ya? Y por otro lado, parte de lo que nosotros tenemos que mejorar cuando hacemos compresiones, lo vamos a hablar ampliamente en las siguientes lecciones, es el gasto cardíaco, que es este volumen de eyección, pero multiplicado por 60, es decir, en un minuto, ¿ya? Más que multiplicado por 60, es multiplicado por la frecuencia cardíaca, en realidad, ya que la frecuencia cardíaca se mide en un minuto. Lo vamos a pasar en las diapositivas siguientes. Pero eso es lo que nosotros, esos términos vamos a tener que acordarnos, repasarlos bien y entenderlos. El volumen de eyección y el gasto cardíaco, porque son fundamentales en las compresiones que vamos a ver en las siguientes lecciones. Otro concepto que nos interesa conocer es que el corazón, evidentemente, y sus ventrículos y todo lo que es el movimiento del corazón, ocurre por un ciclo eléctrico, ¿ya? Y este ciclo eléctrico se inicia en un nódulo que es el nódulo sinoatrial y viaja por distintas partes, ya no lo vamos a complicar, pero viaja por distintas partes, por distintos tejidos, se hace más lento, después se acelera, dependiendo del ciclo cardíaco, y todo esto lo hace para poder generar la compresión y que la sangre salga. Y eso nosotros lo vemos en un electrocardiograma como un complejo que aparece acá y que hace una curva, ¿cierto? Que los cardiólogos, los médicos, urgenciólogos podrán interpretarlo y decir, ah, ahí tiene este tipo de patología o tiene una actividad normal. Nosotros en un electrocardiograma vemos esto, vemos una curva que representa este ciclo que está ocurriendo aquí eléctrico del corazón. ¿Por qué pasamos esto? Simplemente para cuando vayamos en 2 diapositivas más, que vamos a ver los tipos de paro, nosotros entendamos qué es lo que está mostrando el electrocardiograma en los paros cardíacos, y vamos a hablar ampliamente también durante el desarrollo del curso de los tipos de paros cardíacos. ¿Por qué? Porque son distintos y porque se tratan diferentes. Bien, como ya estábamos conversando, el gasto cardíaco es el volumen de eyección, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón en cada compresión por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso es el gasto cardíaco.
¿Qué cosa afecta al volumen de eyección? Como ya lo hablábamos, se afecta principalmente por tres factores. Por la precarga, es decir, la cantidad de sangre que se logró cargar en el ventrículo. Por la poscarga, es decir, la resistencia que hacía la arteria aorta y básicamente las arterias, ¿cierto? Más que nada periférica, de la salida de esta sangre. Y la contractilidad, ¿ya? Es decir, la capacidad de las fibras del corazón de contraerse, ¿ya? De acortarse para poder generar, que el corazón se genere la contracción básicamente y la sangre se impulse. Estas tres cosas afectan el volumen de eyección. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto en un paro? ¿Qué tiene que ver esto en la atención que yo puedo dar como primer respondedor? Mucho, porque yo si hago una mala compresión, puedo evitar que el corazón se precargue. ¿Cómo el respondedor haciendo una mala reanimación evita que el corazón se precargue? Por ejemplo, si mi compresión es de muy alta frecuencia. Vamos a ver un poquito más adelante que las compresiones son entre 100 y 120. ¿Qué pasa si yo soy un respondedor y estoy comprimiendo y estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Lo que estoy haciendo es que solo comprimo el corazón y no logro que se abra, y si no se abre, no cae la sangre de la aurícula hacia el ventrículo y no se precarga. Entonces, yo respondedor sé que debo hacer una frecuencia entre 100 y 120 porque si aumento la frecuencia de 120 compresiones, disminuyo la precarga a causa del respondedor, de la mala reanimación que hizo ese respondedor. Por lo tanto, esto es importante porque yo sé que si comprimo a más de 120 compresiones por minuto, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Y por qué va a disminuir el gasto cardíaco? Porque disminuyó la precarga. ¿Y por qué disminuyó la precarga? Porque no dejé nunca que el corazón se abriera. Cada vez que se estaba abriendo su retorno elástico normal, yo lo comprimía de nuevo. Se estaba abriendo de nuevo, lo comprimía. Se estaba abriendo, lo comprimía. Y no dejé nunca que la sangre que está en la aurícula necesita caer al ventrículo. Y cuando cae al ventrículo, cuando el ventrículo se abre la válvula y cae la sangre. Eso es importante que lo sepamos, porque si lo hacemos mal, disminuimos nosotros la precarga y no permitimos entonces que tenga un buen volumen de eyección. ¿Ya? Por eso que estos conceptos los vamos a ir repitiendo durante todo el curso. Simplemente esto es un ejemplo, el volumen de eyección normal de un perro es de 0,9 ml por kilo. Y aquí lo que estamos mostrando simplemente en esta fórmula es que yo puedo, aquí estamos mostrando el volumen de eyección normal de un animal en reposo de 20 kilos, y nosotros podemos mejorar el gasto cardíaco en la compresión. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo mejorar el gasto cardíaco en una compresión? Por ejemplo, en vez de comprimir 100 por minuto, comprimir 120 compresiones por minuto. Voy a estar mejorando el gasto cardíaco, pero no me puedo pasar los 120 compresiones por minuto, porque si me paso más de 120 compresiones por minuto, disminuyo la precarga y al final voy a disminuir el volumen de eyección. Para eso pasamos a estos conceptos. Lo otro que vamos a ver rápidamente son los tipos de paros cardíacos, ¿ya? Simplemente comentarles que nosotros decimos paro cardíaco no cuando el corazón deja de moverse, no cuando el corazón está parado, sino cuando no hay un pulso que pueda asegurar la distribución de la sangre. Lo que asegura que los órganos se oxigenen y que por lo tanto mantengan su metabolismo, mantengan su función, es que les llegue sangre. Y eso ocurre con una onda. Y esa onda se llama pulso. Que un corazón se esté moviendo no asegura que haya pulso. El corazón se puede estar moviendo, pero no está generando una onda de presión. Y si no está generando una onda de presión, no va a llegar sangre a los órganos ni a los tejidos y no se van a estar oxigenando. Entonces, eso es importante. Paro es lo mismo que no tener un pulso que asegure la distribución de la sangre. Eso es un paro cardíaco. ¿Y por qué se los digo? Porque vamos a ver paros cardíacos que el corazón sí se está moviendo.
pero no está generando un pulso, no está generando esta onda que logra asegurar que la sangre llegue. El primer paro que vamos a ver se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros poníamos un electrocardiograma como el que estábamos viendo aquí, vamos a ver una onda. Existe una onda, existe un complejo, existe actividad eléctrica, pero no logra generar pulso. No logra mover el músculo cardíaco. En realidad lo logra mover, pero no de manera suficiente como para generar un pulso. Por lo tanto, se define como cuando nosotros vemos actividad eléctrica, pero la presión arterial sistólica es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es esa presión? Porque para irrigar los órganos más nobles e importantes se necesitan a lo menos 55 milímetros de mercurio. Para que la sangre llegue al cerebro, por ejemplo, o llegue al riñón, necesitamos tener a lo menos 55 milímetros de mercurio de presión. Por lo tanto, si tenemos menos de 60, no nos asegura que llegue sangre a los órganos nobles. En realidad no le va a estar llegando sangre al cerebro, no le va a estar llegando sangre a los riñones, no le va a estar llegando sangre probablemente al hígado. Por lo tanto, si no le está llegando sangre a esos órganos, da lo mismo que el corazón tenga una actividad eléctrica, da lo mismo que haya un movimiento cardíaco, si es que no llega sangre a ningún órgano noble, se van a morir en 3 o 4 minutos. El cerebro se va a morir, va a empezar a morirse a los 4 minutos y a los 10 minutos ya va a estar muerto. Entonces no nos importaba esta onda, no nos importaba que el corazón se estuviera moviendo un poco, lo que nos importa es que logre generar un pulso que asegure que la sangre, obviamente junto con el oxígeno, logren llegar a los órganos nobles. Por lo tanto, habiendo actividad eléctrica y habiendo menor a 60 milímetros de mercurio, decimos existe una actividad eléctrica sin pulso. Más adelante, cuando hablemos de la evaluación ABC y de la evaluación de la circulación, vamos a ver cómo nosotros evaluamos la circulación y cómo tomamos pulsos. Dentro de esos pulsos vamos a ver la toma del pulso femoral. ¿Cuál es la gracia de ese pulso femoral? Es que nosotros decimos que si no es palpable el pulso femoral, es porque hay menos de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, yo podría poner la mano, se lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo voy a adelantar un poco. Nosotros podríamos tener un electrocardiograma o incluso poner la mano en el pecho y sentir el movimiento cardíaco, sentir que el corazón está bombeando, pero si no tengo pulso femoral es porque no está llegando presión. Una cosa es que el corazón se mueva y otra muy distinta es que esté llegando la sangre a donde tiene que llegar. Otro paro cardíaco es la asistolía. Asistolía quiere decir sin movimiento, sin sístole, sin contracción. Por lo tanto, en un electrocardiograma se va a ver simplemente una línea plana, típico de las películas, ¿cierto? Cuando desconectan en Grey's Anatomy, cuando desconectan al paciente y uno ve una línea, es la asistolía, ¿cierto? El electrocardiograma ya no muestra una onda, no muestra un complejo, sino que muestra simplemente una línea. Ahí no hay contracción cardíaca y por ende no hay presión tampoco sanguínea. La presión baja y va a caer a cero. Otro tipo de paro distinto es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es cuando el corazón de alguna manera se vuelve loco, por decirlo de alguna manera, y gran parte de las fibras que están inervando el miocardio se generan como si fueran mini nódulos y por lo tanto van replicando el impulso eléctrico ellas mismas. Y es como si fuera un terremoto, por decirlo, con muchos epicentros. En vez de simplemente el impulso eléctrico viajar por esa fibra muscular y generar la contracción, lo que pasa es que empiezan a generar, cada una de estas fibras empieza a generar como otros impulsos eléctricos.
Y lo que hace finalmente es que el corazón se mueva como loco, esté temblando, el corazón se está moviendo, está temblando, por decirlo de esa manera, pero no genera ningún pulso. Esa es una fibrilación ventricular. Vemos siempre, ¿cierto?, que se trata justamente con un desfibrilador. Esa es la manera de controlar un paro por fibrilación ventricular. Y el último paro que vamos a ver es la taquicardia ventricular sin pulso. También el corazón se está moviendo y uno puede ver un complejo en un electrocardiograma. Se va a ver un complejo porque el corazón se mueve y yo podría poner la mano en el pecho y voy a sentir el corazón moviéndose. Pero si voy a buscar pulso, no tiene pulso. ¿Y por qué no tiene pulso? Porque no se logra precargar el ventrículo. Aquí empezamos a ver justo lo que estábamos viendo 2 diapositivas anteriores. ¿Por qué cuando hay una taquicardia ventricular no logro generar pulso? Porque el ventrículo no se alcanza a precargar y por lo tanto, si bien el ventrículo se está moviendo, no está impulsando sangre, o muy poca en realidad. Está enviando algo de sangre, pero ese algo de sangre no logra generar un pulso, y si no logra generar pulso, no va a llegar la sangre en ninguna parte, y no va a llegar al cerebro, y no va a llegar al riñón, y no va a llegar al hígado, no va a llegar a ningún órgano noble que tiene que llegar. ¿Ya? ¿Qué es importante saber acá? Que en animales menores, en perros y gatos, la mayor cantidad de paros cardíacos son por actividad eléctrica sin pulso y después por asistolía. En cambio, en el ser humano, la mayor cantidad de paros, sobre el 70% de los paros en humanos, están asociados a fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En animales, no. En animales de compañía, perros y gatos, no. La mayor cantidad de paros cardíacos son por actividad eléctrica sin pulso y por asistolía. ¿Esto tiene alguna importancia en el tratamiento? Claro. Por ejemplo, en el ser humano, nosotros cuando hay alguien en paro, sin saber qué tipo de paro es, si nosotros tenemos un desfibrilador automático, por ejemplo, se lo vamos a poner de inmediato porque sé que le puedo achuntar al 70% de los paros que haya sido una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Y el desfibrilador sirve para esos dos tipos de paros. Pero en animales menores no es así. Menos del 30% de los paros son por taquicardia ventricular sin pulso y por fibrilación ventricular. Y la mayoría de los paros son por actividad eléctrica sin pulso o por asistolía. Entonces uno ya de inmediato va viendo, porque probablemente alguno me puede decir, oiga, ¿y el desfibrilador que tenemos sirve? Sí sirve, pero seguramente no es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Porque no es no le vamos a apuntar, digamos, a la gran mayoría de los paros, una cantidad muy menor de paros. ¿Cuándo podríamos suponer que un animal tiene un paro por taquicardia ventricular sin pulso o por fibrilación ventricular? Cuando en una carrera de galgos, por ejemplo, termina la carrera y un galgo se cae desmayado. Probablemente ese perro se infartó. O alguien que sacó a pasear a su perro y está corriendo en la plaza y de repente se cae y se desvanece, es muy probable que ese animal esté infartado. Y si ahí tuviera un desfibrilador, ¿puedo ocuparlo? Probablemente, si lo tuviera a mano, estoy haciendo una suposición simplemente para efectos pedagógicos, podría decir, claro, ahí haría lo posible por instalar lo antes posible un desfibrilador, porque lo más probable es que el desfibrilador logre operar porque sea un paro por fibrilación ventricular, porque está cursando con un infarto. Pero en el caso normal de perros y gatos traumatizados, politraumatizados, intoxicados con monóxido de carbono, intoxicados con cianuro de hidrógeno, atropellados, caídos de altura, no es ese el paro, ni ahogados por inmersión, no es ese el tipo de paros que nos vamos a encontrar, sino que van a ser actividades eléctricas sin pulso o asistolías. Eventualmente, una actividad eléctrica sin pulso, eventualmente yo podría detectarla sin un electrocardiograma. ¿Cómo? Detectando y sintiendo que tiene latido cardíaco, pero que no logro palpar
pulsos, ni siquiera el pulso femoral. También podría ser por otra cosa, no solamente por una actividad eléctrica sin pulso, también podría ser por un shock severo, también podría ser por una gran hemorragia, obviamente que está causando un shock. También podría ser por un problema cardíaco con un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco también. Pero probablemente el tratamiento va a ser el mismo. Si no estoy generando pulso, no está llegando sangre a ningún órgano, sea cual sea de lo que estamos hablando, sea un shock severo, una hemorragia obviamente que es importante que esté generando ese shock, o una patología cardíaca, un taponamiento cardíaco, no importa, el tratamiento es el mismo para todos ellos, comprimir. Y vamos a pasar en la lección de circulación la mejor compresión, cómo la podemos hacer para cada tipo de paciente. ¿Ya? Bien, terminado esto de la parte de fisiología cardíaca, muy rápida que pasamos, vamos a pasar en 4 diapositivas la fisiología respiratoria, y nuevamente es muy rápido lo que vamos a pasar y nos vamos a enfocar en un solo concepto súper importante que lo vamos a explicar en un segundo. El aire ingresa evidentemente por la nariz o por la boca, esa es una adaptación evolutiva que nos permite dar seguridad. Si se me tapa la nariz, respiro por la boca; si se me tapa la boca, respiro por la nariz. Ese entrecruzamiento, ¿cierto?, que ocurre aquí en la laringe, o no, antes que la laringe, mejor dicho, en la faringe, perdón, nos permite, ¿cierto?, que el aire pueda entrecruzarse, y eso es un mecanismo, una adaptación de seguridad. Por lo tanto, el aire, si lo respiramos por la nariz, se va a ir hacia la nasofaringe, o si lo respiramos por la boca, se va a ir a la orofaringe, pero va a llegar igual a este espacio que es la faringe y se va a juntar ahí, o se van a entrecruzar. Y tenemos un cartílago justo detrás de eso que se llama cartílago laringe o laringio, que tiene muchas partes y distintos cartílagos que lo componen, y después de eso viene la tráquea. El aire que continúa por la tráquea, se va hacia los bronquios, bronquiolos principales, bronquiolos secundarios, hasta que llega obviamente a los alveolos, que es donde hay que son unos pequeños saquitos donde llega el aire, donde hay una red capilar donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Qué ocurre en este alveolo? Justamente ocurre que se incorpora el oxígeno y se excreta o se entrega el CO2. El oxígeno lo necesitamos para todos nuestros procesos y porque la célula lo necesita para generar energía, ¿ya? Y parte de esa generación de energía entrega como una toxina, como un subproducto, como un tóxico que hay que eliminar, el CO2, que es un gas ácido. Es súper importante porque cuando veamos más adelante, y sobre todo lo vamos a ver en la última lección, el control de hemorragia, cuando nosotros tenemos limitados otros mecanismos de controlar la acidosis, una de las cosas que nos pueden ayudar a controlar esta acidosis metabólica en lo que pueda, porque tampoco es mucho, es la liberación de CO2. El CO2 es un gas ácido, y mientras más aumentemos la tasa de liberación de CO2, podemos de alguna manera equiparar un animal que se nos está acidificando, poniendo acidótico. Pero eso lo vamos a ver en la lección 6. Ocurre este intercambio, ¿cierto? Ingresa entonces oxígeno a los vasos sanguíneos, a los capilares sanguíneos, y de los capilares sanguíneos se va hacia el alveolo, se excreta hacia el alveolo, y por ende todo de vuelta el viaje a través de los bronquiolos, bronquios y todo este viaje de vuelta hasta la nariz o la boca para eliminar este CO2. Esto ocurre por una gradiente de concentración. Nicolás Muñoz también nos aporta y nos dice: el CO2 también aumenta la PIC, por supuesto, también puede aumentar la presión intracraneal, ¿ya? Esto ocurre por un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que es mayor la concentración de CO2 en los capilares sanguíneos que en el alveolo, y como es mayor la concentración de CO2 en los capilares sanguíneos que en el alveolo, pasan desde los capilares hacia el alveolo y obviamente se van
y lo eliminamos hacia el aire. Y de la misma manera, la presión parcial de oxígeno dentro del alveolo es mayor a la presión parcial de oxígeno dentro de los capilares sanguíneos, y por lo tanto el oxígeno ingresa hacia los vasos sanguíneos para ir a distribuirse, para volver esa sangre. Recuerden que vuelve a la aurícula izquierda, cae hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo envía esa sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo. Bien, aquí lo que vamos lo que nos interesa en esta parte comentarles es que nosotros cuando respiramos fisiológicamente, la ventilación o la inhalación, mejor dicho, si lo separamos, la inhalación ocurre por un efecto mecánico que requiere energía y para eso requiere de músculos ventilatorios o músculos de la respiración. La función de estos músculos es que cuando ellos se contraen, al contraerse estos músculos, aumentan el volumen de la caja torácica. ¿Ya? Entonces, estos músculos al contraerse hacen que la caja torácica sea más grande, se agrande. Uno de ellos, el principal, es el diafragma, pero también están los intercostales, los serratos, los transversos. Hay más de 6 músculos ventilatorios que aportan cada uno de ellos a que la caja torácica se agrande. La caja torácica se agranda hacia los lados, se agranda hacia adelante y hacia atrás, y se agranda hacia abajo, porque el diafragma, bueno, en perro cuadrúpedo, hacia caudal, ¿cierto? Hacia la cola. Se agranda la caja torácica en distintos sentidos, no solamente en un sentido. Se ensancha, baja el tórax, se agranda hacia atrás el diafragma. Por lo tanto, todos estos músculos lo que hacen es que haya una disminución de la presión intratorácica, o básicamente intrapleural, ¿ya? Lo que ocurre es que disminuye la presión. Le llamamos presión negativa, en esencia no es una presión negativa, es una presión subatmosférica, ¿ya? Una presión menor a la presión atmosférica. Y como la caja torácica queda con una presión menor a la presión de la atmósfera, menor a la presión del aire, lo que ocurre es que el aire ingresa por todas las vías aéreas superiores e inferiores que acabamos de revisar en la lámina anterior, por todo ese camino que veíamos ahí. Entonces, la inhalación es un efecto mecánico que requiere de energía. Todos los músculos hacen que esta caja torácica aumente de tamaño, y al aumentar de tamaño como consecuencia de este aumento de tamaño de la caja torácica, se genera una depresión en la caja torácica, una presión subatmosférica que hace que entre aire desde el exterior, desde el ambiente, hacia los pulmones, y por ende los pulmones se inflan. Por lo tanto, el que los pulmones se inflen es un efecto secundario a la la presión subatmosférica de la caja torácica. Primero se agranda la caja torácica y después se agrandan los pulmones. Primero se agranda la caja torácica y se genera esta depresión, y a consecuencia de esa depresión se agrandan los pulmones. ¿Por qué es tan importante este concepto en la reanimación? Porque en la reanimación ocurre justo lo contrario. En la reanimación ocurre justo lo contrario. No hay movimiento ventilatorio de los músculos ventilatorios. No están funcionando. No hay movimiento en los músculos ventilatorios. ¿Por qué? Porque hay alguna patología. Sufre un trauma, un golpe en la cabeza, el perro se intoxicó, una intoxicación por monóxido de carbono, todo lo que estamos hablando. Cayó de altura, está atropellado. Como consecuencia de eso, no hay movimiento ventilatorio. Los músculos ventilatorios están quietos, no se mueven, por lo tanto la caja torácica no se aumenta su volumen y no se genera esta depresión. Entonces, cuando nosotros insuflamos, es decir, cuando ventilamos asistidamente, eso se llama ventilación asistida, cuando proporcionamos ventilación asistida a un animal, el efecto fisiológico es justamente el contrario. Primero le metemos oxígeno, o aire con oxígeno, a los pulmones, y se inflan los pulmones primero, y a consecuencia de que se inflan los pulmones, se infla el resto de la caja torácica. Y entonces, en la ventilación normal, fisiológica, primero se agranda la caja torácica,
como consecuencia de que la caja torácica se agrandó, se inflan los pulmones como consecuencia de eso. Cuando nosotros hacemos ventilación asistida es justo lo contrario. Primero inflamos los pulmones y a consecuencia de que se inflaron los pulmones, obliga, como le metimos aire a los pulmones y se agrandaron los pulmones, obliga y va empujando, por decirlo de alguna manera, a que se aumente el volumen de la caja torácica. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en ese proceso, en ese tránsito, cuando los pulmones se inflan y todavía no está la caja torácica grande, todavía no se alcanza a agrandar la caja torácica, comprime vasos sanguíneos. Nosotros insuflamos, se agrandaron los pulmones, la caja torácica recién se está empezando a estirar porque yo le metí aire a los pulmones, pero en este proceso se comprimen vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque inflé los pulmones y la caja torácica no está agrandada, todavía está pequeña. O está en su volumen normal sin que se expanda, digamos. Por lo tanto, ¿qué vasos sanguíneos se comprimen? Las venas cavas. Cada vez que insuflo en una ventilación asistida, lo que estoy haciendo es comprimiendo las venas cavas. ¿Y qué pasa cuando comprimo las venas cavas? Que no logran, o disminuye, mejor dicho, la sangre que entra de las venas cavas, que viene de todo, de la vena cava craneal y la vena cava caudal, que vienen de todo el cuerpo, y que entran a la aurícula derecha, se disminuye la cantidad de sangre que llega. ¿Por qué? Porque estoy ventilando y los pulmones al inflarse comprimen las venas cavas y hacen que entre menos sangre al corazón. Por lo tanto, si yo ventilo mucho o ventilo con mucha presión o ventilo me demoro mucho tiempo en insuflar, lo que estoy haciendo es que estoy comprimiendo las venas cavas constantemente. Y mientras más comprimo las venas cavas, disminuye el retorno venoso, disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón. Y cuando el corazón se contrae, no está precargado o se precarga menos, por ende disminuye el volumen de eyección y por ende disminuye el gasto cardíaco. Entonces, una mala ventilación de un reanimador, ¿puede disminuir el gasto cardíaco? Sí. Por lo tanto, ese animal, si yo ventilo bien, ¿le puedo dar mejores expectativas de sobrevida? Sí. Y si lo ventilo mal, ¿yo mismo le estoy disminuyendo el gasto cardíaco? Sí. Por lo tanto, una mala ventilación de un reanimador puede hacer que disminuya el retorno venoso, se disminuya por lo tanto el volumen de eyección y se disminuya por lo tanto el gasto cardíaco porque yo ventilé mal. Eso es lo que vamos a pasar en la lección de ventilación, acordándonos que la ventilación asistida es un proceso justo al contrario que el proceso fisiológico. Yo insuflo aire y en ese camino a que se está expandiendo la caja torácica estoy comprimiendo principalmente venas, no así arterias. ¿Por qué? Porque las arterias son de un grosor mayor, son como si fuera una cañería metálica, por decirlo, son más resistentes porque como resisten presión, cuesta comprimirlas. No se logran comprimir por una ventilación, pero sí las venas, aunque sean grandes, las venas cavas, sí se logran comprimir cuando los pulmones las aprietan, las comprimen y al comprimirlas no entra sangre al corazón o entra menos sangre al corazón. Entonces, ¿una mala ventilación puede disminuir el gasto cardíaco? Sí. Cuando pasemos entonces ventilación y digamos, la ventilación dura 1 segundo y vamos a hacer una ventilación cada 6 segundos, es por eso. Y no nos vamos a poner vueltos locos a ventilar, ni tampoco vamos a ventilar, no, para proteger los pulmones, la ventilación vamos a hacerla lenta. No, no es así, porque si yo mantengo 5 segundos comprimido, esas venas cavas son 5 segundos menos que le permitía entrar sangre al corazón y por lo tanto cuando ahora comprima el corazón ya no va a tener tanta sangre. Cada una de las cosas que vamos a ir pasando en la lección de ventilación, en la lección de circulación, tiene que ver entonces con estos pequeños conceptos que yo decía que tenemos que pasar. Y es fundamental para entender por qué tengo que ventilar como tengo que ventilar y por qué tengo que comprimir como tengo que comprimir. ¿Ya? Dos últimas diapositivas.
así como nosotros calculábamos el gasto cardíaco, que era la cantidad de sangre, ¿cierto?, que salía en el volumen de eyección, la cantidad de sangre que salía del corazón en una compresión por la frecuencia cardíaca, de la misma manera existe el concepto ventilatorio que se llama ventilación minuto, ¿ya? Y es exactamente lo mismo, es el producto de la multiplicación del volumen corriente o volumen tidal, que es el volumen que nosotros inhalamos y exhalamos en cada ventilación por la frecuencia respiratoria. Y aquí, cuando nosotros reanimamos, ocurre una cosa. Siempre vamos a ventilar con un volumen, perdón, siempre vamos a ventilar con una frecuencia respiratoria menor a la normal, menor a la fisiológica. Pero eso también tiene una explicación. La explicación es que nosotros vamos a ventilar de una manera proporcional al gasto cardíaco que somos capaces de generar. Vamos a ver en la lección de ventilación que todas las maneras que vamos a ventilar van a ser menores que lo normal. Cuando hablamos de frecuencia respiratoria, van a ser menores que las frecuencias normales. ¿Pero por qué eso está correlacionado? Porque también el gasto cardíaco es menor a lo normal. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es equiparar un gasto cardíaco disminuido con una ventilación en frecuencia disminuida. Eso lo vamos a pasar en la lección de ventilación. ¿Ya? Entonces, la ventilación minuto es el volumen corriente o el volumen tidal, quiere decir el volumen generado en cada respiración por la frecuencia respiratoria. Bien, respecto del dióxido de carbono, vamos a hablar rápidamente, pero también vamos a hablar bastante más en la lección 6. El dióxido de carbono arterial se mantiene dentro de un rango que aparece ahí, que es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Aunque hay diferencia en algunas especies, como dice ahí, y se mantiene así porque tenemos ciertos sensores que hacen que se mantenga en esa concentración. Y si aumenta o disminuye, nosotros aumentamos nuestra ventilación, la profundidad de la ventilación, para mantenerlo en estos rangos normales, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces aquí vemos una imagen justamente donde podemos apreciar estos gradientes de concentración. La sangre que viene de los tejidos del cuerpo, como aparece aquí, la presión venosa, la presión parcial de dióxido de carbono, de CO2 venosa, es de 40 miligramos de mercurio. En cambio, la presión de CO2 del alvéolo es cercano a cero, es poca, digamos. Por lo tanto, estos 40 miligramos de mercurio presión parcial de CO2 hace que el CO2 pase del capilar al alvéolo. De igual forma, cuando nosotros respiramos, la presión parcial de oxígeno en nuestro alvéolo es cercana a los 100 miligramos de mercurio, milímetros, perdón, digo siempre miligramos, milímetros de mercurio, y por lo tanto estos 100 milímetros de mercurio generan un gradiente de concentración que hacen que el oxígeno pase desde el alvéolo hasta los capilares sanguíneos, viajando por estas venas pulmonares hasta la aurícula izquierda del corazón, para caer al ventrículo izquierdo, para precargar el ventrículo izquierdo, para que en la contracción genere un buen volumen de eyección y por ende un buen gasto cardíaco y asegure un pulso y pueda oxigenar todos los órganos, sobre todo los órganos nobles. Bien, preguntas de la lección 2. Yo sé que tal vez es una lección un poco más complicada, pero los conceptos que pasamos de ventilación y circulación son exclusivamente para que cuando hablemos de circulación, cuando hablemos de contracciones, cuando hablemos de las compresiones cardíacas o cuando hablemos de la ventilación o cuando hablemos de la lección de control de hemorragia, vamos a hablar constantemente del gasto cardíaco, del volumen de eyección, de la compresión de las venas cavas, por la ventilación. Cuando vamos a ventilar solamente un segundo de duración de la ventilación es para no comprimir las venas cavas y por lo tanto no disminuir el retorno venoso y no disminuir el volumen de eyección y no disminuir el gasto cardíaco.
¿Ya? ¿Por qué no podemos disminuir el gasto cardíaco? Porque el gasto cardíaco máximo que yo puedo generar con las compresiones torácicas externas es de un 30% de lo normal. Y si además, entonces, disminuyo yo, porque ventilé de la manera no tan correcta, digamos, para no decir incorrecta, de la manera no más correcta, disminuyo más todavía el retorno venoso y disminuyo más todavía el volumen de eyección y genero una disminución del gasto cardíaco, ya no estoy generando nada. Los porcentajes de sobrevida se me caen al piso porque estoy ventilando o una frecuencia mayor o una profundidad mayor, o estoy ventilando demorándome 3 o 4 segundos por insuflación en vez de demorarme 1. Entonces, cada una de esas cosas tiene un efecto sobre la circulación y sobre la ventilación. Y eso es lo importante para que nosotros hagamos la mejor reanimación de la mejor calidad posible para aumentar la sobrevida en lo que más podamos con los recursos que tengamos disponibles, evidentemente. Bien, preguntas de la lección 2. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Mañana nos vamos a encontrar a las 20 horas. El día de mañana, aproximadamente desde las 9 de la mañana, va a estar disponible en la plataforma esta presentación por si alguien la quiere ver de nuevo o para los que no se pudieron conectar. Vamos a partir la clase con haciendo algunos nudos justamente para que puedan practicarlos y entenderlos tal vez un poquito mejor. Y cualquier pregunta que hayan tenido, cualquier cosa que no les quedó claro de la lección de hoy día, algo que les quedó dando vuelta, algo que no es coherente o un aporte que ustedes tengan, lo que sea, mañana, en la lección de mañana a las 20 horas, podemos compartirlo sin duda al inicio de la lección. Mañana vamos a iniciar lo que es la evaluación ABC, ¿ya? Y vamos a hablar después de la circulación. Y en la parte de la circulación vamos a ver las compresiones torácicas, y eso es súper importante, probablemente lo más importante de la reanimación son las compresiones torácicas. Por lo tanto, la lección de mañana es súper importante que la incorporemos de buena manera. Y el próximo lunes 21 vamos a ver las últimas 2 lecciones, que son la ventilación y la lección de control de hemorragia exsanguinante y quemaduras. Bien, si no tienen ninguna duda más, vamos a dejarlo hasta acá. Que estudien, tengan buenas noches para todos y nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Gracias, buenas noches a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.